¿La acción de Tesla se va a cero? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Las acciones de Tesla han recibido un tremendo castigo en 2022. En este video te hablo de la situación actual de la empresa dentro del mercado de vehículos eléctricos con cifras y estadísticas. Te comento sobre las connotaciones que tiene en la compañía la compra de Twitter por parte de Elon Musk y otros vientos en contra que presenta Tesla. Por último, analizo los puntos positivos y negativos de la empresa, te cuento si la acción Tesla se va a cero o no y te doy mi opinión del futuro de la compañía y de la industria de los vehículos eléctricos. Acomódate en el sillón que comienza el partido. La empresa de análisis de datos e informes de crédito al consumo Experian publicó hace poco su informe de tendencias del mercado automovilístico para el tercer trimestre de 2022. El informe detalla también un análisis del sector de los vehículos eléctricos. Aunque las matriculaciones totales de vehículos descendieron con respecto a hace un año, las matriculaciones de vehículos eléctricos aumentaron significativamente desde el tercer trimestre de 2021. En el tercer trimestre de 2022, las matriculaciones de vehículos eléctricos representaron el 5,6% de todas las matriculaciones de vehículos frente al 3,1% del año anterior. Asimismo, las ventas de autos eléctricos en Estados Unidos y Canadá aumentaron un 49% de forma interanual en el primer semestre de 2022, a pesar de la debilidad del mercado automotriz de vehículos ligeros, que cayó un 17% de forma interanual en el primer semestre. Tesla sigue dominando en las ventas de vehículos eléctricos con el 65,4% del mercado. Sin embargo, esta cifra es inferior al 68,2% de 2021 y al 79,4% de 2020. Con el mercado en crecimiento, Tesla sigue aumentando sus ventas de vehículos a pesar de su pérdida de valor en las acciones, pero hay motivo de preocupación porque a medida que más fabricantes lanzan modelos de vehículos eléctricos y los consumidores tienen una gama más amplia de automóviles entre los que elegir, las matriculaciones de Tesla no están creciendo tan significativamente como en años anteriores. Cabe destacar que otros fabricantes están empezando a abrirse camino en el mercado de los vehículos eléctricos, como Ford, que ha pasado del 5% de matriculaciones en el segundo trimestre de 2021 al 6,4% el tercer trimestre de 2022, y Hyundai, que ha pasado del 2,8% al 4,4% interanual. ¿Tienes a Tesla en tu portafolio? Déjame tu comentario. Tesla no cumplió las estimaciones para el tercer trimestre de 2022 con 343.000 vehículos entregados frente a los 358.000 estimados por analistas. La empresa echó la culpa al difícil entorno del transporte y la logística y sin duda hay algo de cierto en esa afirmación. Sin embargo, el año que viene podríamos empezar a ver cómo entra en juego el efecto Twitter. El CEO de Tesla, Elon Musk, completó la compra de Twitter en octubre de 2022. Desde entonces ha tomado una serie de decisiones controvertidas que muchos consideran pasos en falso. No voy a repasar las decisiones que ha tomado, pero sí puedo decirles que en general, en Estados Unidos, estas han sido ridiculizadas por los liberales y vitoreadas por los conservadores. Eso puede tener consecuencias financieras para Tesla. Una encuesta reciente de Pew Research muestra que los demócratas son 2 veces y media más propensos que los republicanos a considerar la compra de un vehículo eléctrico. Pensemos, por ejemplo, que la demócrata California registró un 35,9%, o sea, más de un tercio de las matriculaciones de vehículos eléctricos en Estados Unidos entre enero y septiembre de 2022, frente al 7,4% de Florida y al 6,4% de Texas. Es anecdótico, pero últimamente se oyen muchas personas decir que debido a las decisiones de Musk en Twitter ya no considerarían comprar un Tesla. Otros cancelaron sus pedidos e incluso han compartido sus cancelaciones en Twitter. No creo que haya ninguna duda de que habrá algunas repercusiones. ¿Cree en el futuro de los autos eléctricos o es un cuento grande como una casa? Sin embargo, hay un par de cosas a favor de Tesla. Una es que los competidores de la empresa todavía están corriendo para ponerse al día. No hay suficientes alternativas para satisfacer la demanda si una fracción sustancial de los clientes potenciales de Tesla deciden buscar en otra parte. Además, las limitaciones de la cadena de suministro siguen obstaculizando la capacidad de los fabricantes de automóviles para aumentar la producción. La otra cuestión a favor de Tesla es que algunos están de acuerdo con lo que Musk ha hecho en Twitter, y eso puede hacerles más propensos a apoyarlos comprando un Tesla. Pero el hecho de que los republicanos sean mucho menos propensos a comprar un vehículo eléctrico significa que Tesla probablemente perderá aún más participación de mercado a medida que los partidarios y detractores de Musk lo castiguen no comprando sus autos. Las polémicas de Musk en Twitter han sido uno de los factores de que continuara el desplome de Tesla en 2022. En el año, las acciones cayeron casi un 70% frente a un descenso del 33,1% en el Nasdaq. Desde que Musk completó la adquisición de Twitter en octubre, las acciones de Tesla han caído más de un 30% frente a un descenso de menos del 4% del Nasdaq.
Ese tipo de movimiento en tan poco tiempo claramente no es solo el resultado de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Todo esto puede incluso conducir a un desplome más pronunciado de las acciones de Tesla en 2023, dependiendo de cuánto del vacío puedan llenar los competidores en el mercado de autos eléctricos. ¿Todavía estás acá? Quiere decir que te gusta el video. Suscríbete entonces. Asimismo, los días en los que se pagaba un sobreprecio por un Tesla usado parecen haber pasado a la historia, ya que la demanda de estos vehículos eléctricos se desploma. El precio de un Tesla usado ha caído un 17% en los últimos 5 meses, de un máximo de $67.297 en julio a $55.754 en noviembre, según un informe de Reuters. Durante ese mismo periodo, el precio general de los coches usados cayó solo un 4%. Eso está muy lejos de las ventas aceleradas de Tesla durante la pandemia, cuando la demanda llevó a los compradores a pagar más por un vehículo eléctrico usado en lugar de aguardar meses en lista de espera por uno nuevo. Según los analistas, casi un tercio de los Tesla usados a la venta en agosto de 2022 eran modelos de ese mismo año destinados a la reventa, señal de que los compradores originales querían deshacerse de ellos muy pronto. Eso se compara con el alrededor del 5% de otras marcas en el mercado de segunda mano, según la firma de investigación Edmunds. No puedes vender tu Tesla actual por más dinero del que pagaste por él, lo que fue cierto durante gran parte de los últimos 2 años. Eso a la larga reduciría la demanda de Teslas nuevos, dijo Carl Brauer, analista ejecutivo del sitio web de ventas de coches iCars.com. ¿Cuántos años crees que tardará en materializarse la transición a autos eléctricos de forma globalizada? Déjame tu comentario. Asimismo, los Tesla usados están permaneciendo en stock más tiempo que otros coches usados, 50 días en comparación con el promedio de 38 días para la mayoría de las otras marcas antes de ser vendidos, según Edmunds.com. Con la relajación de los precios de combustible, la subida de los tipos de interés y la creciente competencia de los vehículos eléctricos, los precios de los Tesla están cayendo más rápido que el mercado en general y creando un efecto cascada en los precios de los Tesla nuevos. La realidad es que después de un entorno de demanda estilo Cenicienta de 2018, Tesla se enfrenta a algunos vientos en contra competitivos graves, macro y específicos de las compañías de vehículos eléctricos en 2023, que están comenzando a surgir tanto en los Estados Unidos como en China, dijo hace poco Dan Ives, director gerente de Wedbush Securities. Recientemente, Tesla duplicó el descuento en el precio de los coches nuevos hasta los $7.500 para los modelos Y y 3 entregados en 2022, lo que aumentó el nerviosismo de los inversores por el debilitamiento de la demanda. Tesla, que ya no cuenta con un departamento de relaciones con los medios, no emitió comentarios. Al mismo tiempo que Tesla está recortando precios y el inventario está empezando a acumularse a nivel mundial de cara a una probable recesión global, Musk es visto como dormido al volante desde una perspectiva de liderazgo para Tesla, en el momento en que los inversores necesitan un CEO para navegar esta tormenta de categoría 5, dijo Ives. ¿Pusiste me gusta? Dale, ya, ya, ya. Por otro lado, Musk ha vendido casi $40 billones en acciones de Tesla en 2022, en parte para pagar su adquisición de $44 billones de la red social Twitter. Necesitaba vender algunas acciones para asegurarme de que hay pólvora seca para el peor de los casos, dijo Musk en una conversación en Twitter. Musk aseguró a los oyentes que no vendería más acciones, pero los inversores son conscientes de que ha hecho promesas similares antes y no las ha cumplido. El dueño de Tesla también ha tenido que suspender las operaciones en la planta de la compañía en Shanghái ante el aumento de los casos de COVID. Además, ha insinuado que la empresa no cumplirá sus próximos objetivos de producción. Por otro lado, recientemente Musk dijo que los cambios radicales en los tipos de interés han aumentado los precios de todos los coches, nuevos y usados, y que Tesla podría bajar los precios para mantener el crecimiento de volumen, lo que se traduciría en menores beneficios. Y si Tesla tiene menos beneficios, esto repercutirá en el precio de la acción. Hablando de ello, las acciones de Tesla tuvieron un año para el olvido, siendo las de peor rendimiento del SP500. Estas cayeron a un mínimo de más de 2 años, cerrando 2022 en $123,18, perdiendo casi el 70% de su valor. La caída masiva de las acciones de Tesla se produce mientras Musk parece cada vez más distraído por su adquisición de Twitter, y el dueño ha efectuado recientemente otra gran venta de sus acciones, lo que debilita la confianza en los inversores. ¿Cómo ve el futuro de las acciones de Tesla? ¿Negro o brillante? Déjame tu comentario. Conclusiones. Revisemos sus puntos fuertes y negativos. Por el lado positivo, los analistas prevén un fuerte aumento del volumen del negocio de los autos eléctricos, con elevadas tasas de crecimiento en los próximos años. Asimismo, desde hace un año, los analistas que cubren el activo siguen revisando al alza de forma significativa las expectativas de beneficio por acción de Tesla,
Por lo tanto, según el consenso de analistas que cubren la acción, se espera que los beneficios por acción de la empresa crezcan significativamente en los próximos años. Por otro lado, el precio objetivo medio fijado por los analistas que cubren Tesla está bastante por encima de los precios actuales, lo que ofrecería un enorme potencial de revalorización. Respecto a los puntos negativos, la valoración de la empresa en términos de múltiplo de beneficios es bastante elevada. De hecho, su ratio precio-beneficio es de 34,8, muy por arriba del promedio de la industria de autos eléctricos de 10,2. En los últimos 4 meses, el precio objetivo medio de los analistas se ha estado revisando significativamente a la baja, y los objetivos de precio de los analistas que cubren la acción difieren significativamente. Esto implica dificultades a la hora de evaluar la empresa y su actividad. Por último, tenemos el problema ya mencionado que Elon Musk muchas veces parece distraerse fácilmente con su juguete de turno, en este caso Twitter, creando inseguridad en los inversores por la falta de atención a Tesla. Entonces, ¿Tesla se va a cero? Creo que decir esto es una exageración. Es una acción que, como pueden ver, divide aguas entre aquellos que dicen que está tremendamente sobrevalorada y los que notan un potencial tremendo. Yo trato de ubicarme en el medio. Tengo a Tesla en mi portafolio, pero no estuve abriendo nuevas posiciones en los últimos meses, a pesar de su caída, porque considero que los efectos de la recesión aún no se plasmaron en Estados Unidos, y porque la acción, a mi entender, había tenido un gran ascenso en corto tiempo, por lo que estaba temporalmente algo sobrevaluada. Debido a la primera razón que comenté, creo que lo más probable es que baje un tiempo más. Por otro lado, creo en la empresa y en el futuro del sector de los vehículos eléctricos. Recuerden que, por ejemplo, unos meses atrás en Europa se firmó un acuerdo para que no haya más venta de autos a combustión desde 2035. Este es un ejemplo de lo que se viene. En el futuro el mundo parece inclinarse hacia el lado de los vehículos eléctricos. Vaya a saber cuántos años pueda durar esta transición, pero creo que esta industria va a seguir creciendo y el futuro de Tesla se ve aún prometedor, siendo el líder de la industria con una marca fuerte y continuo crecimiento. Recuerden que, como les dije antes, más allá del castigo que recibieron sus acciones, la empresa sigue estando a años luz de sus competidores en términos de mercado, ventas, ganancias y producción, por nombrar algunos sectores. Así que por lo menos yo apuesto por esta acción a largo plazo. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu me gusta o comentario. Nos vemos en la próxima.